Transitando el mundo de los neurocircuitos. ¿Cómo son esas carreteras neuronales tuyas? ¿Qué tanto te sabes programar? ¿Qué tanto te sabes desprogramar, resetear el sistema? Bienvenido al túnel realidad de Prometeo Ascendiendo. Aprovechando que la noche es joven y la energía está arriba. Volvemos a abrir micrófonos. Hoy martes 15 de junio del año 2021, siendo las 22:40 de la noche, te damos la bienvenida. El tercer circuito semántico de herencia cultural. Capítulo 4. El tercer circuito semántico de herencia cultural. Se dice que cuando pones dos mentes juntas, siempre hay una tercera mente, una mente superior, como un colaborador invisible. Es William Burroughs y Brian Gysin, la tercera mente. Los seres humanos somos acumuladores temporales. El tercer circuito semántico maneja objetos y hace un mapa, una realidad túnel que se pueda transmitir a los demás, incluso a través de generaciones. Estos mapas pueden ser pinturas, planos, palabras, conceptos, herramientas, con instrucciones transmitidas verbalmente para su uso, teorías, música, etc. Los seres humanos, primates domesticados, son criaturas que utilizan símbolos, lo que significa, como el pionero semántico Korzybski señaló, que aquellos que gobiernan los símbolos nos gobiernan. Si Moisés, Confucio, Buda, Mahoma, Jesús y San Pablo pudieran ser considerados influencias vivas, y lo son, miren alrededor del mundo. Esto es solo porque su señal ha sido llevada a nosotros por sistemas simbólicos humanos. Estos sistemas incluyen palabras, obras de arte, música, rituales y rituales no reconocidos o juegos, a través de los que la cultura se transmite. Marx y Hitler, Newton y Sócrates, Shakespeare y Jefferson, etc., continúan gobernando, aparte de la humanidad de la misma manera, a través del circuito semántico. Somos gobernados aún más, pero de manera menos consciente, por los inventores de la rueda, del arado, del alfabeto, incluso de las carreteras romanas. Las palabras contienen denotaciones que se refieren al mundo sensorio existencial y connotaciones, matices emocionales, poéticos y ganchos retóricos. Los seres humanos pueden ser movidos a la acción, incluso por las palabras que no tienen significado real o de referencia en la actualidad. Este es el mecanismo de la demagogia, la publicidad y gran parte de la religión organizada. El circuito de biosupervivencia solo divide la experiencia en dos conjuntos: lo que es bueno o nutritivo para mí y lo que es malo
o amenazante para mí. El circuito emocional territorial también divide al mundo en dos mitades, la que es más poderoso que yo, o más alto en la jerarquía, y la que es más débil que yo, o más bajo en la jerarquía. Las sociedades evolucionan sobre esta base de sistemas biológicos y las sociedades animales similares a la complejidad humana se han estudiado también mediante esta base. El circuito semántico nos permite subdividir las cosas y volver a conectarlas a piacere. No hay fin a su ocupado, etiquetado y envasado de las experiencias. A nivel personal, este es el monólogo interior descubierto por Joyce en Ulises. En el plano histórico, esta es la función de acumulación temporal, herencia cultural descrita por Korzybski, que permite a cada generación agregar nuevas categorías a nuestra colección mental, conectando cosas nuevas, separándolas, reclasificándolas y reorganizándolas por siempre en esta dimensión de herencia cultural. Einstein sustituyó a Newton antes que la mayor parte del mundo hubiera oído hablar de Newton. La mayoría era analfabeta antes de la década de los años 70. La aritmética simple dio a luz al álgebra, la cual dio luz al cálculo, que produjo el cálculo tensorial. Haydn y Mozart prepararon el camino para Beethoven, que irrumpió hasta que los románticos wagnerianos se hicieron cargo, y este es el origen de lo que hoy en día es llamado música. El llamado shock del futuro siempre ha estado con nosotros, ya que el círculo semántico comenzó a funcionar en algún momento de la prehistoria. En el proceso de simbolizar, de abstracción, de calcular, siempre ha sido tiempo de cambio. El proceso, sin embargo, se acelera y va más rápido a medida que el tiempo pasa, porque la facultad de simbolizar se va aumentando a sí misma. En el lenguaje corriente, el circuito semántico se suele denominar la mente. Entre paréntesis, como el psicólogo Robert Ornstein dijo que en un reciente programa de radio, cuando decimos que alguien tiene una buena mente, generalmente queremos decir que tiene una buena boca, es decir, que utiliza bien el circuito semántico. Se cierra el paréntesis. En términos de análisis transaccional, el primer circuito oral es llamado el hijo natural. El segundo circuito emocional se llama niño adaptado y el circuito semántico se llama adulto. En términos de Jung, el primer circuito rige la sensación, el segundo circuito rige los sentimientos y el tercer circuito rige la razón. Los componentes neurológicos del primer circuito vuelven a las partes más antiguas del cerebro. Carl Sagan llamó a estas funciones el cerebro reptil. Estas estructuras neuronales datan por lo menos de hace miles de millones de años de edad. Las estructuras del segundo circuito aparecieron con los primeros anfibios y mamíferos en algún momento hace 1.000 millones o 500 millones de años. Sagan lo llamó el cerebro mamífero. El circuito semántico quizás data de hace 100.000 años atrás. Sagan lo llamó el cerebro humano. No debería ser sorpresa que la mayoría de las personas, gran parte de las veces, son controladas más por los circuitos reptil y mamífero que por el circuito semántico humano racional, o que el circuito semántico sea pervertido fácilmente por lógicas falsas, fanatismos, ideologías intolerantes de todo tipo. Cuando el circuito de biosupervivencia o el circuito emocional detectan señales de amenaza. Los cínicos, satíricos y místicos, circuitos 5, 6, 7 y 8, han dicho una y otra vez que la razón es una pauta, es decir, que el circuito semántico es notoriamente vulnerable a la manipulación por parte de los circuitos más primitivos. Por mucho que los racionalistas puedan sentirse incómodos con esto,
siempre es cierto en el corto plazo, es decir, usando una de las palabras favoritas de los racionalistas, siempre es pragmáticamente cierto. Lo que te puede asustar, la producción de ansiedad relacionada con la biosupervivencia, puede venderse con rapidez en cualquier mapa verbal que parezca ofrecerles ayuda, es decir, curar la ansiedad. Mediante el recurso de asustar a la gente con el infierno y luego ofrecerles salvación, los más ignorantes o deshonestos pueden vender todo un sistema de pensamiento que no puede soportar 2 minutos de análisis racional. Y cualquier macho alfa domesticado, sin importar lo cruel o torcido, puede reunir una tribu de primates detrás suyo gritando que un macho alfa rival está a punto de llevar a cabo un ataque a este hábitat. Estos dos reflejos mamíferos son conocidos respectivamente como la religión y el patriotismo. Ellos trabajan para los primates domésticos, tanto como para los salvajes, ya que son éxitos relativos evolutivos hasta ahora. El circuito emocional territorial o patriótico también contiene el paquete de programas de estatus o jerarquía. Este trabaja en conjunto con las ansias de biosupervivencia del primer circuito y siempre es capaz de pervertir el funcionamiento del circuito semántico racional. Cualquier amenaza con la pérdida del estatus o con la invasión de un espacio, incluyendo un espacio ideológico, es una amenaza para el promedio de los primates domesticados. De este modo, si un hombre pobre tiene un apoyo en su vida, yo soy un hombre blanco, no un maldito negro, o yo soy normal, no un maldito maricón, o lo que sea, cualquier intento de predicar la tolerancia, la humanidad, el relativismo, etc., no es procesado a través del circuito semántico, pero sí a través del circuito emocional y es rechazado como un ataque contra el estatus, el ego, el rol social, etc. Por supuesto, la predicación en sí es mala política de segundo circuito, ya que te pone en una posición mayor al predicado. No serás visto como algo más que un macho alfa en el gen del mismo grupo, o te verás condicionado como tal por ser un jefe u otra figura de autoridad. La contracultura de la década de 1960, como muchos otros movimientos idealistas, falló porque predicó mucho acerca de una posición moralmente elevada cuando nadie tenía esas improntas o estaba condicionado como para aceptar un líder jerárquico. El lector atento recuerda que la red de los primeros 2 circuitos pone al niño preverbal en un mundo de 2 dimensiones, que en el más simple de los diagramas se parece a este. Se traza una cruz y se pone en cada punta las siguientes palabras: dominar, retroceder, someterse, avanzar. El tercer circuito semántico se ve íntimamente relacionado con la tridimensionalidad, aunque nuestra visión binocular, por supuesto, también juega un papel aquí. En concreto, la condición de ser diestro es un rasgo humano, o por lo menos un rasgo primate. Otros mamíferos no muestran preferencia por la mano derecha, sino que son ambidiestros. Estudios neurológicos recientes han demostrado que la condición de diestro está íntimamente relacionada con nuestra tendencia a utilizar el hemisferio izquierdo del cerebro más que el derecho. La minoría zurda será examinada a continuación. De hecho, usamos el hemisferio derecho tan poco en la vida ordinaria que durante mucho tiempo se le llamó el hemisferio silencioso. De este modo, hay una preferencia genética o impronta en los seres humanos para la manipulación diestra y habilidades del hemisferio izquierdo. Ahora bien, estas conexiones parecen íntimamente involucradas con nuestro circuito verbal y semántico, ya que el hemisferio izquierdo es el cerebro hablante. Es lineal, analítico, ordenador y muy verbal.
Por lo tanto, existe una base neurológica para la relación entre la capacidad de elaborar mapas y la manipulación. La mano derecha manipula el universo y fabrica artefactos, y el hemisferio izquierdo elabora diagramas de esos resultados en un modelo que permite predicciones sobre el comportamiento futuro de esa parte del universo. Estos son claramente características humanas post-primates. El zurdo, por el contrario, se especializa en las funciones del lado derecho del cerebro, que son holísticas, supraverbales, intuitivas, musicales y místicas. Leonardo, Beethoven y Nietzsche, por ejemplo, eran zurdos. Tradicionalmente, las personas zurdas han sido objeto de miedo, consideradas como extrañas, chamánicas y probablemente capaces de una comunicación especial con Dios o con el diablo. Hay un cruce que produce una polaridad izquierda-derecha, tanto en el hemisferio que funciona y el funcionamiento de la mano. Cada uno es una imagen del espejo de la otra. El hemisferio izquierdo es el análisis y es el tercer circuito. Se maneja con la mano izquierda. Hemisferio derecho, intuición, cuarto circuito, mano derecha. Esta doble e inversa polaridad de derecha a izquierda nos coloca neurológicamente en el espacio tridimensional. Reorganizando nuestro diagrama y agregando el tercer circuito, podemos ilustrar el campo mental así. La mano izquierda, la fuerza hostil, la debilidad hostil. La mano derecha, fuerza amigable, debilidad amigable. Aleister Crowley sabía esto pragmáticamente antes que la neurología moderna. Enseñó a sus alumnos a aprender a escribir igual de bien con ambas manos, lo que obliga al hemisferio derecho a despertar con la actividad. Para visualizar este dibujo bidimensional, convertido a un sistema de 3 dimensiones, es necesario imaginar que el eje de avance-retroceso perpendicular a los otros, es decir, verlo saliendo de la página hacia ti. Esto es espacio euclidiano. Es evidente en este contexto que el espacio euclidiano fue el primer tipo de espacio descubierto por los matemáticos y por los artistas, porque todavía parece natural para nosotros y porque algunos tienen grandes dificultades para imaginar un tipo de espacio no euclidiano utilizado en la física moderna. El espacio euclidiano es una proyección hacia el exterior, para que nuestro sistema nervioso guarde información en los circuitos de biosupervivencia emocional y semántico. Por lo tanto, los sitios de impresión de este circuito se ubican en la corteza izquierda y están estrechamente vinculados con los músculos de la laringe y la motricidad fina de la mano derecha. La corteza en sí es tan reciente en la evolución que a menudo es llamado el nuevo cerebro. Solo se encuentra en los mamíferos superiores y está más desarrollado en los seres humanos y los cetáceos, delfines y ballenas. Los casos extremos, que tienen su mayor impronta en el tercer circuito, tienden a crecer cerebrotónicos. Son altos y flacos porque la energía está siendo constantemente conducida hacia arriba del cuerpo, es decir, en la cabeza. El doctor Sif Lanus, genio del mal caricaturizado en Superman, es casi completamente cabeza y representa el extremo hacia el cual este tipo parece estar evolucionando. El habla popular lo llama cabeza de huevo. Casi siempre estos tipos cerebrotónicos del tercer circuito ignoran o son hostiles a sus funciones del circuito primero y segundo. Los juegos le parecen tontos o excéntricos y las emociones los asustan, ya que todos contenemos este circuito. Necesitamos practicarlo con regularidad.
Podemos hacer un diagrama esquemático de nuestro negocio o casa y tratar de crear una mayor eficiencia. Diseñar un gráfico que explica todo el universo. Estudiar algunos años una ciencia de la que no sepas nada, en un centro de educación de adultos, y no dejar de jugar con este circuito, escribir poemas, canciones, fábulas, refranes o chistes. Recuerda, el señor Crowley dijo: todos somos una estrella. Pero también dijo: no caigas en la lujuria de resultados. La impronta neurológica es la huella para todo el organismo. Tal como los circuitos anteriores, el circuito semántico basa todo su condicionamiento y aprendizaje en una base de improntas. Por lo tanto, muchos pensamientos son existencialmente probables, pero socialmente impensables, ya que a todo el mundo, en una determinada sociedad, tiene aproximadamente la misma impronta semántica, y B, esto se refuerza diariamente por supuestos que son mecánicamente dados por hecho. Por lo tanto, un genio es aquel que por algún proceso interno irrumpe en el circuito 7, un pequeño milagro neurológico libremente llamado intuición, y regresa hasta el tercer circuito con la capacidad de pintar un mapa semántico nuevo, construir un nuevo modelo de experiencia. Es innecesario decir que esto es siempre un profundo shock para los que siguen atrapados en las viejas huellas robóticas y que generalmente se considera una amenaza al territorio, espacio ideológico imperante. La larga lista de mártires del pensamiento libre, desde Sócrates en adelante, muestra cómo funciona esta neofobia mecánica o miedo a las nuevas señales semánticas. Como Thomas Kuhn mostró en la estructura de las revoluciones científicas, la ciencia en sí, la apoteosis de la racionalidad del tercer circuito semántico, no está exenta de esta neofobia. Kuhn demostró que cada revolución científica tomó a toda una generación para renovar las visiones antiguas del mundo. Y Kuhn demostró además que los científicos mayores que ellos nunca se convierten al paradigma semántico nuevo. Ellos están en nuestra terminología mecánicamente enganchados a su impronta original. La revolución es completa, como muestra Kuhn, cuando una segunda generación no conectada a esa antigua impronta es capaz de comparar los dos modelos y decide racionalmente que la nueva realidad tiene más sentido. Pero si la ciencia se corrige a sí misma con las funciones de procesamiento del tercer circuito con una generación de retraso, ¿qué podemos decir sobre la política, la religión o la economía? Lagunas temporales de siglos o incluso milenios son comunes ahí. Esto solo se refiere a las políticas, religiones y modelos económicos de otras personas. No hace falta decirlo. Las propias opiniones del lector sobre estos temas son las únicas razonables y objetivas, por supuesto. Hemos comentado anteriormente que en la biosupervivencia neurológica no hay tiempo. Solo me encontré a mí mismo haciéndolo. Es lo que decimos después de pasar por un reflejo automático del circuito de biosupervivencia. Las acciones del circuito emocional territorial comienzan a incluir el tiempo como un factor. Las señales de posición dominante pueden no funcionar. Los mamíferos que parecen más débiles pueden ofrecer una lucha contra este desafío. Dos perros caminan alrededor del otro durante varios minutos gruñendo y oliendo. Las secreciones químicas de cada uno revelan su grado real de miedo al otro, antes de que se evidencie quién es dominante y quién será dominado. A nivel humano, a veces agonizamos después de tomar decisiones emocionales y nos volvemos muy conscientes del tiempo a medida que dudamos. Como todos los escritores de suspenso saben, la principal forma de aumentar tensión emocional es establecer un límite de tiempo en una decisión difícil o peligrosa. Véase cualquier guión de Star Trek, el límite de tiempo nunca falta, o véase algún bestseller de Irving Wallace,
El suspenso es siempre mayor, por supuesto, si el plazo es abruptamente cortado justo antes de la culminación. En el tercer circuito, el tiempo es conceptualizado, tanto como experimentado. Nos conocemos como criaturas del tiempo. Las leyendas de la tribu, la Odisea de Homero, el Antiguo Testamento, los Vedas, etc., nos dicen lo que vino antes y a menudo hablan de profecías sobre lo que vendrá después. La ciencia expande el tercer circuito hacia la contemplación de los periodos de tiempo que hacen tambalear a nuestra imaginación. El uso de las lenguas escritas y otros símbolos como las matemáticas crea el sentido de acumulación temporal y herencia cultural de Korzybski. Nos reconocemos a nosotros mismos como receptores de los mensajes enviados por sabios de antaño y como posibles transmisores de mensajes que podrán ser explorados en el futuro. El cuarto circuito nos lleva a involucrarnos más aún y a ser presionados por el tiempo. Para concluir este capítulo, recordemos a Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera el 18 de febrero de 1600 por enseñar que la Tierra se mueve. ¿Era culpable o no? Ejercicios. Ejercicio número 1. Si eres liberal, suscríbete a la revista National Review, la revista conservadora más inteligente e ingeniosa por un año. Cada mes trata de entrar en su realidad túnel unas pocas horas mientras lees sus artículos. Ejercicio número 2. Si eres conservador, suscríbete a New York Review of Books durante un año y trata de entrar en su realidad túnel por unas horas durante un mes. Ejercicio 3. Si eres un racionalista, suscríbete a la revista Fate durante un año. Ejercicio 4. Si eres un ocultista, únete al Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones de lo Paranormal y lee su diario, The Skeptical Inquirer, durante un año. Ejercicio 5. Compra una copia de la revista Scientific American y lee cualquier artículo del mismo. Haz las siguientes preguntas. ¿Por qué suenan tan seguros? ¿Los datos apoyan su dogmatismo en este momento o es un hábito dogmático de los primates? ¿Defensa del espacio ideológico? ¿Estas teorías aún serán verosímiles en el 2011 y en 2593? Ejercicio número 6. Entra en discusión filosófica con un marxista culto, un musulmán inteligente y un hombre de negocios japonés en la primera oportunidad que se te presente. Ejercicio 7. Compra un poco de Zoom o Lyft. 2 nombres para el mismo estimulante rico en cafeína, en una tienda de comida saludable. Esto te dará una aproximación cercana de los efectos de la cocaína ilegal. Cuando estés estimulado y tu mente esté corriendo a toda velocidad, encuentra una víctima y explícale el universo hasta que él o ella sean capaces de escapar. Lo que acabas de experimentar es la velocidad que hay siempre en la cabeza de los racionalistas compulsivos. Este es el circuito verbal volviéndose loco y ajeno por completo a la información procedente de cualquier otro circuito. Esto explica por qué la mayoría de la gente no puede soportar a los racionalistas. La droga speed y otras similares, evidentemente, disparan neurotransmisores característicos de los centros verbales del hemisferio izquierdo. Esto fue una producción de Energía Fina. Gracias por acompañarnos en el camino. Gracias a todos los compañeros caminantes y compañeras caminantes con los que compartimos una risa, una carcajada. Gracias por ese encuentro, por ese intercambio que sube el ánimo para seguir caminando. Hasta pronto.